Bueno, pues aquí estamos otra vez acompañándoos y como quedamos un poco cortos en la última ocasión hablando de este tema tan interesante que era la Biblia más que un libro inspirado. Entonces nos quedaban muchas cosas, nos quedaban profecías, la preservación y algún dato más. Entonces queremos pues seguir con este tema y seguimos aquí también con Carlos Payá, con Sabino, Diego y Alejandro. Así que seguimos y yo creo que queríamos empezar continuar con lo de las profecías. En la oportunidad pasada Carlos nos habló de la profecía de Tiro, ¿vale? Que es muy interesante. Y bueno, seguimos. ¿Quién más? ¿Quién quiere empezar con más profecías? Si no, voy yo. Yo tengo la estatua que soñó Nabucodonosor, ¿vale? Que coincide con la historia, con los imperios en la historia. La cabeza de oro, imperio de Babilonia, en el 539 a.C. Luego está el pecho y brazos de plata, que corresponde al imperio medo-persa. Luego está el vientre de bronce, que sería Grecia. Luego las dos piernas, que correspondería al imperio romano. Qué interesante, dos piernas, porque el imperio romano se dividió en dos partes, en el este el de Constantinopla y en el oeste Roma. Y luego tendríamos los pies, que es una mezcla de hierro y barro, que se entiende que es una mezcla entre debilidad y fortaleza, y algunos piensan, por los dedos, que son 10 dedos, y hablan de la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea. Entonces, esto es también, nos habla, ¿no?, de lo que la Biblia dijo como anterior a que sucedieran estos imperios y corresponde correctamente con la historia. ¿Alguien más? Bueno, en estos tiempos, sin duda, hablar de lo que ocurre alrededor de Jerusalén, ¿no? Y bueno, sabemos que hay dos naciones, ¿no?, realmente peleando, ¿no?, por una ciudad. Pero ¿cómo se llega a esta situación, no? Hay numerosas profecías en la Biblia, ¿no?, que unen esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la destrucción del templo, que ocurre en el año 70, y ahí esto no es una profecía segura, porque no todos piensan lo que yo voy a decir ahora, que es que el Evangelio de Juan fue escrito antes de la destrucción del templo en el año 7 y de la salida de los judíos de Jerusalén en el año 70. Sí, hay algunos teólogos, historiadores que lo consideran así, pero que en ese momento Juan no estaba escribiendo un relato histórico, sino que estaba profetizando. Bueno, como sabéis, estuvieron durante 19 siglos, ¿no?, viajando por Europa, siendo echados de casi todos sitios. Aquí en España se aprovechó a la vez que echábamos a los musulmanes, ¿no? Y de hecho hay historias muy sorprendentes, ¿no?, cuando prácticamente son arrojados de la Europa continental, van a Inglaterra, y no estoy seguro, yo creo que era el arzobispo de Canterbury, creo que era, el que le dijo al líder de los judíos: sí, sois aquí, era un gerifalte, ¿no?, de la iglesia anglicana. Sois aquí muy bienvenidos, pero te das cuenta que te estás equivocando. La Biblia, tu Torá, pone que tienes que volver a Jerusalén, en el capítulo 49 de Isaías, creo que es, ¿no? Y bueno, no lo siguieron todavía. ¿Y qué ocurrió? La Primera Guerra Mundial se dieron una serie de circunstancias, ¿no? Primero,
la primera, digamos, guerra a ese nivel, ¿no? Con devastación de territorio absoluta. A la vez estaba, es decir, dentro de la Primera Guerra Mundial está la Revolución Rusa, que también hay una serie de atrocidades muy grandes. Había muchos judíos que habían emigrado en su momento hacia el norte también, ¿no? Hacia lo que luego fue la Unión Soviética, ¿no? Y entonces en ese momento empieza a haber una corriente de pensamiento entre los judíos de que eso era el fin del mundo. Y claro, el fin del mundo tiene que cogerlos en Jerusalén. Entonces, a partir de eso, de la Primera Guerra Mundial, empieza a haber un éxodo de judíos hacia Jerusalén. Es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los acuerdos de Yalta, creo que es, se decide hacer una nación Israel, ¿no? Acuerdan las potencias vencedoras, en este caso, pues Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos, etcétera, darle una nación a Israel, es que los judíos ya estaban asentados ahí. Es decir, no hubo que hacer grandes... Hay muchas profecías también que quedaban por cumplirse, ¿no? Yo, una de las que me llama la atención es ¿qué habrá en el subsuelo de Israel? O que dice de Ezequiel, ¿no? Que va a ser tan rico, ¿no? Pues eso supongo que será una cosa que no creo que tardemos muchísimos años en saberlo, porque ahora como se hacen prospecciones para todo, ¿no? Pues, pero sí que es curioso cómo los judíos, fíjate, y claro, hablamos de lo que tardan las profecías en cumplirse. Los judíos esperaron 1900 y pico años a volver a Jerusalén y prácticamente 2000 a tener de nuevo la nación. Que bueno, durante todos esos años, esos siglos, en realidad también se estaba cumpliendo una profecía, y era que iban a ser perseguidos, en prácticamente que iban a ser maltratados y perseguidos donde estuvieran. Sí, eso es una cuestión curiosa. Hay algunas películas que tratan el tema, ¿no? De cómo, pues lógicamente, los judíos en la Alemania nazi eran súper perseguidos, ¿no? Y cuando vieron la oportunidad de escapar por Polonia, cuando empezaba a avanzar el ejército rojo hacia la Unión Soviética, y se encontraron que cuando antes eran perseguidos por judíos, cuando llegaron a la Unión Soviética eran perseguidos por burgueses. Sí, no, por todos, yo creo que de una manera más intensa que otros, ¿no? Claro. En cada tiempo buscaban la excusa, pero tenía que cumplirse la labor. Tenía que cumplirse. Iban a ser perseguidos y en cada momento la excusa del momento. Y ya. Pero sí, lo hemos vivido. Vivido, bueno, fue en 1948. Sí. No sé si alguien aquí nació antes, pero no creo. Pero hemos vivido ese cumplimiento de la profecía en nuestros tiempos, y eso es algo interesante para los creyentes. Muy bien, ¿alguna más? Bueno, la Biblia cumplió muchas profecías, hay muchas dichas y cumplidas, sobre todo en la persona de Jesucristo, y luego muchas profecías que a lo mejor, si da tiempo, podemos hablar, y son profecías sobre digamos, lo que se llama eventos de los últimos tiempos, ¿no? Que algunas ya están pasando aquí, ¿no? Pero podemos decir que, por ejemplo, voy a decir algunas profecías así un poco por alto que se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, Jesús dijo que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Judas lo traicionó. Eso está en Mateo 26, 21 y 22. Bueno, y también dice en el Antiguo Testamento que iba a ser vendido, traicionado, por 30 monedas de plata. O sea, un dato muy específico también con respecto a ese suceso. Yo creo que con Jesús es extraordinario el nivel de los detalles que en un lugar y en otro de las Escrituras se dan pequeños detalles que son extraordinarios. Descubrir que se han cumplido a ese nivel de detalle. Lo de las 30 monedas, a ver, no es un número al azar y se cumplió. Cuando en el Salmo 22 hay unos detalles que se dicen exactos sobre la crucifixión de Jesús, pero vamos a ver, siglos antes de que se inventara ese método de
de castigo. La crucifixión no existía. Y en el versículo 16 del Salmo 22 nos dice: horadaron mis manos y mis pies. Horadaron, o sea, perforaron, abrieron un agujero. Nivel de detalles como las 30 monedas, los agujeros en las manos y en los pies de Jesús son cosas extraordinarias, sinceramente. Los detalles, a veces nos vamos a lo grande, a lo macro, y eso está bien, pero los detalles nos confirman que no son profecías, como quien diría en mi país, a voleo, que a ver cómo nos quedan, como podríamos decir de muchos otros profetas famosos. Hoy en día todo el mundo voltea y mira Nostradamus y tal, cosas demasiado genéricas y demasiado abiertas. Aquí estamos hablando de cosas específicas cumplidas. La Biblia es muy detallista en todo. Por ejemplo, hay multitud de pasajes que me llaman la atención por la exactitud, ¿no? Yo que suelo ser muy friki de comprobarlo todo, ¿no? Digo, el versículo de este año de nuestra iglesia, examinando todo, reteniendo bueno, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Es llamativo Goliat. Goliat medía 6 codos. Y es llamativo que alguien se pusiera a medirlo, porque en aquella época supongo que no sería fácil, ¿no? 6 codos son aproximadamente 2,70 de altura, ¿no? Es curioso, claro, que en esas alturas solo puede haber personas que padezcan gigantismo. Es curioso que la persona más alta que hay documentada, él llegó a 2,72 porque se muere de la acromelalgia o algo así que se llama, ¿no? Es curioso. Incluso dices, cuando en ese pasaje, pues Goliat parece que tenía problemas para seguir a David, ¿no? Con la vista, ¿no? Es uno de los síntomas del gigantismo. Podemos observar, dice, porque seguramente, yo esto aquí en la iglesia ya lo sabe, pero seguramente mucha gente no se haya dado cuenta, porque hay 5 panes y 2 peces. Jesús parte el pan de tal manera que quedan 12 pedazos de comida. 5 por 2, 10, más 2 peces, 12. Evidentemente no lo pone en la Biblia, pero a cada discípulo que le daba la bolsa le mete uno. Y los discípulos, después de alimentar a los 5.000, vuelven con 12 bolsas llenas. ¿No? O sea, no, dices, es que yo sé que paso, digamos, el filtro del algodón, ¿no? Pero es que realmente dices, es que no hay error, no hay equivocación, no hay, porque tú lo visualizas y dices, pues sí, tuvo que ser así. Una de las profecías que me gusta también es que dice que de Egipto llamó a su hijo, y eso se profetizó en Oseas 11, verso 1, y se cumplió en Mateo capítulo 2, verso 13 al 15. Vemos profecías con tanto detalle como lo de las piezas que pagarían a Judas, como otras profecías, por ejemplo, que dice aquí que Jesús sufriría y moriría en la crucifixión, y que los guardias, los sacerdotes y los soldados romanos iban a golpear a Jesús. Se cumplió en Mateo 16, en Lucas, en los evangelios leemos todo esto que pasó. Otro interesante, y es interesante que lo que decía aquí Carlos, que algunas de las profecías son dichas por el rey David, y David no sabía que estaba profetizando del Señor Jesús. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención también es que su amigo lo iba a traicionar. Tú, amigo, entre mis amigos que estás conmigo, vas a levantar tu calcañar contra mí. Y Judas lo traicionó. Y otra profecía es que Jesús predijo que los discípulos iban a huir, y pasó cuando lo arrestaron. Y otro también que me gusta mucho es que parece una tontería, pero es algo que está profetizado en Zacarías 9:9, que en los evangelios se puede leer, es que dice que el Mesías montaría un pollino o un burrito y que entraría por la puerta y todo el mundo, pues bendito que viene el nombre del Señor. Y es interesante porque cuando un rey viene en humildad,
tal, se monta en un burrito, en un pollino, ¿no? Y así es como Jesús entró en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, hay otras muchas, como que el Mesías tendría un mensajero que iba a preparar el camino delante de él. En Malaquías 3.1 lo dice, ¿no? Y Juan Bautista fue, digamos, el voceras del Señor Jesús. Hay tantas profecías mesiánicas. Alguien habló de que hay más de 300 profecías cumplidas en el Señor Jesucristo. Y eso sí es interesante, ¿no? En esa persona, porque para que se acierte como se han acertado con el Señor Jesucristo, pues tiene que cumplirse. A mí me fascina programas y en algunos canales tipo Historia tal, cómo manipulan, que presentan a Cristo como un maestro, como alguien especial, etcétera, 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 para no sé si lo hacen ignorando o qué, pero como que presentan a un Jesús sí que existió, pero bueno, que no es Dios. Entonces manipulan todo el programa y no son capaces de reconocer que muchas de las profecías se cumplieron. Yo para eso yo negaría y diría, no, yo no creo en Jesucristo, pero todo el mundo reconoce que Jesús sí existió. Entonces, si Jesús existió, habría que ver las cosas que se cumplieron. ¿Qué hizo, qué dijo? O sea, tener todo el contexto. Claro, no claro. Escoger las cosas, ¿no? Muchas veces sí, hay una cierta manipulación y no se da el panorama completo. Porque es muy importante, perdona Carlos, es muy importante entender, especialmente a los que nos están escuchando, que nosotros los creyentes no creemos o no tenemos fe por tener fe, sino que nuestra fe está depositada en la palabra del Señor y que tiene hechos Tiene razones, que es el título de este programa, razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, al tener yo evidencias y al tener yo razones, yo me tengo que preguntar, ¿qué voy a hacer con todo esto que yo estoy leyendo? ¿Qué voy a hacer con estas cosas que se han cumplido? ¿Qué voy a hacer con la arqueología que hemos estado hablando en programas anteriores que demuestran que la Biblia tiene razón? ¿Qué voy a hacer yo con las promesas cumplidas en el Señor Jesucristo? ¿Qué voy a hacer yo con el cristianismo? Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y yo me lo hago y los que escuchamos y los que escuchan la radio. Yo no tengo que pensar en una determinada religión, sea evangélica, sea católica, sea cristiana ortodoxa. No estoy pensando en una denominación cristiana, estoy pensando en lo que es el cristianismo y lo que es la persona de Cristo, y quitar todos esos flecos de esta iglesia o esta denominación, sino en base a las preguntas que nos podemos hacer a través de la Biblia, ¿qué vamos a hacer con el Señor Jesucristo? Y bueno, hay muchas profecías acerca de esto. Entonces, cuando hablabas de los programas como los del canal Historia, sí, es verdad que encuentran muchas cosas y presentan a lo que llaman en muchos programas el Jesús histórico, tal cual, un personaje muy importante de la historia, y lo dejan hasta ahí. Les falta algo, les falta la sal, porque no sé la intención, si son simplemente historiadores que lo ven desde un punto de vista muy arqueológico e histórico y nada más, pero también entiendo que hace falta que Dios toque el corazón de las personas para que puedan dar el siguiente paso y tener esa revelación de parte de Dios de que hay algo más. No solo es un personaje histórico, no solo nos dividió la historia en antes de y después de. Fíjense cuán importante llega a ser, sino que hay algo más, y eso solo puede ser revelado por Dios, que Dios toque nuestros corazones y entonces a partir de ahí podamos entender que hay mucho más, que la historia sí, la historia es bonita y todo esto, pero el porqué de todos esos hechos es lo que se les escapa a todos estos historiadores humanistas que no tienen la visión completa. Por más que lo intentan, bueno, hace falta el toque de Dios en nuestro corazón. Yo quería, no sé si
hablar de una profecía y preguntarnos, ¿no? Y a lo mejor podemos hablar. Una de las cosas que me maravilla de Jesucristo, que se profetizó de él, es que él iba a ser luz a las naciones, o sea, luz a personas fuera del pueblo judío. Entonces, no se puede encapsular a Jesús como solamente para los judíos o para el pueblo de Israel, sino que el Mesías o Jesucristo iba a ser luz a los gentiles. Isaías 49, versos 6, 7 dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te daré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y me encanta esta profecía, porque Jesucristo va más allá de un pueblo específico. Jesucristo va más allá de una religión específica. Jesucristo va más allá de un punto geográfico, sino que estaba profetizado que iba a ser luz a las naciones. Y si ahora miramos en qué parte no se ha proclamado Jesucristo a los cuatro vientos, ya puede ser por la radio, por la antena parabólicas, por televisión, por las iglesias. Entonces, para mí eso es muy importante, porque es una profecía muy, muy específica de Jesucristo. Vale, entonces, digamos que el personaje central, el ser central de la Biblia es Jesucristo y su obra. Y su principal obra, sabemos que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a morir en una cruz para darnos salvación. Y la Biblia transmite este mensaje. Todo esto que hemos hablado de profecías, de datos históricos, geográficos, bibliográficos, es para dar consistencia a su mensaje, el mensaje de la Biblia, y el mensaje de la Biblia es Jesús. Y podemos ahora hablar de ese poder transformador, ese impacto, esa relevancia que tiene y ha tenido la Biblia a través de los siglos, a través de las culturas, y bueno, y lo que tiene hoy en día y en nuestras vidas. Vamos a eso. El tema este de las culturas, si tú te das cuenta, la cultura occidental, que gran parte de los países se basa, ¿no?, en principios bíblicos, hay una diferencia exagerada con países asiáticos, con otras culturas, a nivel de depravación, de sexual, a nivel de una serie de cosas que para un cristiano o para una cultura occidental, aunque hoy en día esté muy, muy depravada, pero no ha llegado a esos extremos que culturas que no se han basado o no han tenido, mejor dicho, el conocimiento de la Biblia, han llegado, ¿no? Sí, derechos humanos, ¿no? Sí. Y el poder transformador de la palabra, como decías, y como decía Sabino, la luz. Hay un versículo en Mateo que dice que también da colación a lo que decía Carlos, ¿no?, de el lugar que tú le des, porque si no te queda en un libro, tenga una base histórica, una base arqueológica, una base científica, pero queda en un libro. Y hay un versículo que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. La primera vez que yo leí esto, busqué en varias versiones porque me llamaba mucho la atención. Sabía que quería decirme algo más de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces en unas versiones ponía amanecer, les amaneció, y en otras les resplandeció. Empecé a mirar comentarios bíblicos y llegué a la conclusión de que la luz te puede amanecer o te puede resplandecer. Cuando tú sales, yo he estado muchos años trabajando en platós y muchas horas, y no sabes ni qué hora es, pero cuando sales fuera, que estás en oscuridad y sales a la luz te molesta, te duelen literalmente los ojos, como a los mineros, ¿no?, cuando están muchas horas y demás. Entonces la luz del mundo, que es Cristo, te ilumina el interior y te puede amanecer o resplandecer, te puede molestar.
porque te saca de esa oscuridad, de esas tinieblas que muchas veces no quieres salir y en las cuales incluso te puedes hasta encontrar cómodo. Y es como un espejo, y ves cosas que si no levantas la vista hacia ese espejo, pues no las ves y no te gustan. Y como tú bien decías, que si bien la arqueología salió para refutar la verdad, ¿no?, de la Biblia, ahí tú puedes poner muchas excusas, poner tal para refutarla o tal, pero básicamente es porque tú no quieres aceptar la realidad en la que vives y que te la muestra la Biblia, ¿no? Pero tú también puedes tomarte esa luz como una luz que te amanece. El amanecer es una luz progresiva, que es agradable, que es bonita y que te da esperanza, te da vida, te cambia. O sea, si nos falta la luz, en el plano físico, sí, es muy sí, tremendo, ¿no? No sí, es vivir sin luz. Sí. Entonces, en el plano espiritual es eso, ¿no? El Señor Jesús es la luz que ilumina nuestro interior y trae vida, nos deja ver cosas, en sí. fin. Esto sería un tema ya. Yo antes de conocer a Cristo y antes de conocer la palabra, yo vivía en tinieblas, como bien dices, es una luz que te saca de esa oscuridad espiritual en la que vives rodeado. Pero como también decía Carlos, eres tú el que tienes que dar lugar a esa luz y aceptarla de una manera u otra o desecharla directamente. Y ese es... Claro, no hay término medio, porque es que mucha gente le gusta el término medio, ¿no? Ni para aquí ni para allí. No podemos estar tibios en este tema. No podemos estar tibios en este tema. Lo aceptamos y nos permitimos, nos damos la oportunidad a nosotros mismos de que ese poder transformador toque nuestras vidas, sí o no. Pero a medios caminos, medias tintas, no es posible ni es práctico. Millones han sido transformados por la Biblia. Millones han sido, en todo el mundo, han sido cambiados sus caminos 180 grados, culturas enteras. Nuestra sociedad moderna, que es muy humanista y que en el fondo tiene un montón de cosas, de leyes y de principios que en realidad son principios cristianos aplicados en la sociedad entera, y a nivel personal tenemos muchísimos ejemplos, pero tú comenzaste hablando del cambio en las culturas enteras que han sido increíblemente transformadas. Por ejemplo, hay una que no es muy antigua, cuando se empezó a transformar mediante los viajes misioneros a los llamados las islas de los mares del sur. Esto, la Polinesia francesa, y todas estas islas están habitadas por gente que muchas eran caníbales, muchos eran guerras constantes y unas deidades que lo quedarían hispánico. Hoy en día un nombre moderno. Bien, y esa gente sí se da la oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio y aceptan de parte de los misioneros ese regalo tan maravilloso, y en pocos años, relativamente, tribus violentas y caníbales abandonaron esas prácticas sin necesidad de ser forzados, obligados a dejar esto de lado, como en alguna otra parte del mundo sí ha sucedido, de América Latina, pero abandonaron y adoptaron la fe cristiana y fueron transformados realmente, y ahora son islas bien cristianizadas, cristianas, donde se ha transformado la cultura por completo. No ha sido por una imposición, que hoy en día es lo que es más fácil. Claro, viene la cultura del primer mundo y machaca la pequeña cultura de la islita y ya está. No, hay un mensaje que transformó las vidas de aquellas gentes y que posteriormente se vio el impacto en esa sociedad local.
Habría muchos ejemplos más, pero no quiero monopolizar No, aquí. pero yo cuando estaba hablando Diego de la luz y tal, me vino el verso ese o los pasajes que la Biblia enseña que Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y es interesante, ¿no?, todo lo que estamos hablando, porque, a ver, Jesús ha cambiado personas, ha cambiado vidas y bueno, yo creo que es fantástico. Ha cambiado vidas, ha cambiado sociedades, ha cambiado... pues donde entra la luz del Señor Jesús hay otra manera de ver la vida, de enfrentar la vida. Hay otra cosmovisión, ¿no?, de nuestra vida. Totalmente. Y hablando de culturas, se ve, ¿no? Es casi palpable. Y el ejemplo, yo muchas veces pongo el ejemplo esto de Corea. Corea del Norte, Corea del Sur. Corea del Norte, una ideología comunista, atea, y allí no hay libertad. Bueno, hay mucha persecución a los cristianos. Está la primera de la lista. Sí, está la primera de la lista. El país que más persigue a los cristianos. Pero bueno, el tema es la diferencia que hay entre Corea del Norte, que es atea y comunista, y la Corea del Sur, que hay muchísimos cristianos y es un país desarrollado, con libertades, hay un bienestar social. Es como dos mundos diferentes. Dos mundos totalmente diferentes. Con grandes congregaciones. Sí, y con evangelio en las casas. Sí. Bien Dicen importante, que no se limita a una actividad los domingos de un culto donde socialmente nos vemos y nos queremos mucho. No, en las casas. Hay evangelio en las casas, de casa en casa. Importantísimo. Como decía Carlos, dicen que de las denominaciones y congregaciones más grandes del mundo, las iglesias más grandes del mundo, las tienen en Corea del Sur. Y empezaron a orar después de la famosa guerra de Corea, que empezaron a orar ahí pastores como el famoso Paul Yong-Gi-Chu y todo eso. Vamos a ir acabando. De todas maneras, sin irnos muy lejos, aquí siempre se ha hablado de la ética del trabajo protestante, ¿no? También. Quiero decir que es una... Y bueno, la cultura, pues lógicamente el cristianismo ha influido mucho en la cultura, todas las ramas del cristianismo, ¿no? Es decir, tenemos desde el Camino de Santiago hasta los monasterios, todo tal, pero creo que hablando de la Biblia y hablando de ya tirando para casa, ¿no?, hablando de nuestra Biblia, es una cosa que ha faltado en la historia española, el reconocimiento a la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro, ¿no?, que si hubieran sido católicas serían dos de los grandes monumentos del siglo de oro español. De la literatura, sí. Bueno, pues ya llegamos al final por hoy. Gracias a todos vosotros, pero quédate con nosotros porque el programa sigue. Te dejo con 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.